Como ya empezamos la semana pasada, vamos a medida que nos acercamos a la Navidad, a meditar en el verdadero sentido de esta. Y recuerda que estamos estudiando una serie titulada Una Navidad centrada en la gloriosa persona de Cristo. Y hoy es nuestro segundo estudio, donde vamos a estudiar la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Cristo. Y me gustaría comenzar leyendo unos versículos centrales que se encuentran en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 26 y hasta el versículo 38. Lucas, capítulo 1, los versículos 26 al 38. Dice así la palabra del Señor. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta aquí la palabra del Señor. Y recuerda que la semana pasada estudiábamos la necesidad de un Salvador, cómo por nuestra condición natural, pecaminosa, estábamos desheredados, estábamos irreconciliados con Dios. Y recuerda ese versículo de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y ese todos pecaron implicaba que toda la humanidad, sin excepción, cada hombre, estaba bajo la acusación de pecado, ya desde Génesis capítulo 3, cuando el pecado de Dios, el pecado entra al mundo. Así que el hombre caído no tenía ninguna esperanza, está totalmente perdido, y si llega a ser salvo solo era por la obra de Dios. Y dentro de su plan perfecto de redención llega el momento culmen con la encarnación de Cristo. Y hoy vamos a estudiar de manera muy breve cuál es la naturaleza de Cristo. Steve Lawson escribió: Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías de la historia, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el Salvador de pecadores, la cabeza de la Iglesia, el Señor de todo. Así que, queridos hermanos, es necesario y merece la pena que estudiemos la palabra de Dios, que vivamos nuestra vida centrados en la persona gloriosa de Cristo. Y en este pasaje que hemos leído de Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26 y hasta el 38, se nos narra cómo se hizo Dios humano. Es decir, qué le sucedió a María en el nacimiento virginal. Bueno, en primer lugar, y como hemos leído, la Biblia nos revela que Jesús fue nacido de una virgen. Es decir, en el momento del nacimiento del Señor Jesús, María era virgen. También podemos afirmar que Jesús no tenía un padre humano. Y además, esto que hemos leído ya fue profetizado tiempo atrás. Recuerda Isaías 7:14, y lo leo, dice: Por tanto,
el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Bueno, ya desde la antigüedad había sido profetizado que de una virgen nacería aquel que podría perdonar los pecados. Es interesante aquí resaltar que lo que fue concebido en María fue una naturaleza humana, no una persona humana. Y esto lo vemos de manera precisa en el versículo 35. Es decir, lo que fue concebido en María fue la sustancia de un ser, no una persona humana como tal. Fíjate lo que dice el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, ¿qué fue lo que verdaderamente ocurrió? Que se concibió una naturaleza humana, pero nació una persona. Fíjate esa palabra que aparece ahí al final del versículo 35, ese santo es por eso el santo niño. Y esa palabra santo implica que aquello concebido fue sin pecado, santo, único, apartado del pecado. Y esto no podría decirse de ningún otro ser humano. Pero fíjate que esa naturaleza humana fue nacida de una manera natural. Es decir, el nacimiento del Señor Jesús no fue sobrenatural, sino que fue de una manera natural. Fue concebido, es decir, entró al mundo de una manera natural. Por lo que fue milagroso no fue el nacimiento, sino la concepción. ¿Cómo ocurrió esa concepción? Y esto es tremendamente interesante. Bueno, en primer lugar vemos el papel del Espíritu Santo. Dice el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esta idea de vendrá sobre ti es la idea de repentinamente tomar el control. Y lo que hizo el Espíritu Santo fue que creó en María una naturaleza humana. Bueno, el papel de María simplemente fue que ella fue la persona elegida por Dios para ser el vientre donde el Espíritu Santo creó la vida. Y es interesante aquí resaltar que María no era sin pecado. María era una persona pecadora como tú y como yo. Y la humanidad sin pecado de Cristo no se debe a que María fuera una persona sin pecado. María era pecadora, fíjate, Lucas capítulo 1, versículo 47, un poco más adelante. Y dice el versículo 46, entonces María dijo, está hablando María, y fíjate lo que dice el versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María era alguien tan pecadora y tan necesaria de un Salvador como tú y como yo. Por supuesto, María no permaneció virgen. Mateo capítulo 13 y versículo 55. Vemos como María tuvo más hijos, estos que podemos considerar medio hermanos del Señor Jesús. Así que María no era sin pecado. María no era en esencia la madre de Dios, sino que era la madre de esa naturaleza humana que el Espíritu Santo concibió. Bueno, ¿cuál fue el papel del Dios Padre? Sigue el versículo 35. Y dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, fue el Padre quien preparó y quien protegió esa concepción milagrosa. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál fue el papel del Hijo? ¿Cuál fue el papel de la segunda persona de la Trinidad? Bueno, se unió voluntariamente al embrión humano que había sido milagrosamente concebido. Para ver esto de una manera más clara, podemos ir a Hebreos capítulo 10, los versículos 5 al 7. Hebreos capítulo 10, los versículos 5 al 7. Dice Hebreos capítulo 10 en el versículo 5, y recuerda que vamos a ver cuál fue el papel del Hijo, cuál fue el papel de la segunda persona de la Trinidad, que se unió voluntariamente a esa
concepción milagrosa, ese embrión humano concebido de manera milagrosa. Fíjate lo que dice Hebreos 10:5, por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Fíjate ahora, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Así que el Señor Jesús dejó el cielo para unirse al embrión humano, a esa concepción milagrosa. Y dice Hebreos 10:5, pero un cuerpo has preparado para mí. Es decir, en la provisión completa de Dios, ese cuerpo fue preparado para el Señor Jesús. Ciertamente, queridos hermanos, si estamos pasando de una manera muy rápida y muy superficial sobre este tema, entender la encarnación de Dios es algo complejo. Pero es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo la que nos da la luz suficiente para entender este milagro. Verdaderamente la encarnación de Dios es un milagro. Wayne Grudem, en su libro Teología Sistemática, escribió, y cito, la encarnación es, con diferencia, el milagro más asombroso de toda la Biblia. Más asombroso incluso que la resurrección. Más asombroso aún que la creación del universo. El hecho de que el infinito, omnipotente y eterno Hijo de Dios pudiera hacerse hombre y unirse a una naturaleza humana para siempre, para que el infinito Dios pudiera ser uno con el hombre finito, permanecerá por la eternidad como el milagro y el misterio más profundo de todo el universo. Tremendo. El Dios creador encarnado en un cuerpo humano. Ahora, después de ver superficialmente la encarnación, la encarnación milagrosa, la concepción milagrosa de Dios, la pregunta que nos puede venir a nuestra mente directamente ¿es realmente Jesús un ser humano como nosotros? ¿Es el Señor Jesús un humano como tú y como yo? ¿Una persona como tú y como yo? Bueno, la respuesta es rotunda y es que sí. Jesús es un hombre completo, es totalmente hombre, aunque permanece siendo plenamente Dios, como luego veremos. Fíjate, veamos algunas cosas que demuestran o que muestran en la Escritura cómo verdaderamente Jesús es un ser humano como tú y como yo. En primer lugar, el Señor Jesús tuvo un nacimiento y una infancia reales. Lucas capítulo 2, volviendo al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2. Fíjate lo que dice ahí en los primeros versículos de este capítulo. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Ese fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Fíjate, versículo 6, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvieron en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que el Señor Jesucristo tuvo un nacimiento, una infancia humana real. De la misma manera, tuvo una auténtica mente humana. Una auténtica mente humana. Fíjate, Lucas capítulo 2 y versículo 52. Un versículo también muy conocido.
Dice un poco más adelante en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que el Señor Jesucristo tuvo una auténtica mente humana. Él creció en sabiduría, él aprendió obediencia y creció en madurez. Sí, el Señor Jesús es un ser humano como tú y como yo. Además, el Señor Jesucristo tuvo emociones humanas, genuinas, verdaderas, como tú y como yo. Fíjate, Lucas capítulo 19, los versículos 41 al 44. Voy a dar algunos textos, si no quieres ir hasta ellos, los puedo leer y simplemente tomar nota. Lucas capítulo 19, versículo 41 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. El Señor Jesucristo tuvo emociones como tú y como yo. Juan capítulo 11, versículo 35, ese versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Además, él fue tentado en su humanidad, como luego veremos, Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15. Además, el Señor Jesucristo sufrió y experimentó dolor real. No fue algo ficticio, lo puedes ver en Lucas capítulo 23, a partir del versículo 39. El Señor Jesucristo fue azotado, él sufrió y, por supuesto, como sabemos, murió de una forma genuina, murió realmente. El Dios del universo muriendo públicamente, humillándose a sí mismo. Así que sí, queridos hermanos, el Señor Jesucristo es un hombre como tú y como yo. Pero más importante que afirmar que Jesús es hombre, es tener clara la importancia de la humanidad de Cristo. ¿Cuál es la importancia de que Dios se hiciera hombre? Y esto, queridos hermanos, es la esencia de la Navidad. Esto, queridos hermanos, es la esencia de tu vida. La humanidad de Cristo, el hecho de que Dios se hiciera hombre, es la esencia misma del cristianismo. ¿Por qué es importante la humanidad de Cristo? Bueno, en primer lugar, es importante porque es fundamental para la redención y la expiación vicaria. Es fundamental para la redención y la expiación vicaria. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Un versículo que seguro conocéis, Segunda de Corintios 5, 21. Dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. No hay otra forma de redención y de expiación para nosotros a menos que seamos hechos justicia de Dios en él. Tremendo, queridos hermanos. Además, es importante la humanidad de Cristo en segundo lugar, porque es fundamental para nuestra justicia representativa. Es fundamental para nuestra justicia representativa. Un pasaje tremendo, Romanos capítulo 5, los versículos 18 y 19. Romanos capítulo 5, los versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, y esto nos apunta al primer Adán, Génesis capítulo 3, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tremendo, queridos hermanos. Esto es nuestra justicia representativa, el postrer Adán, Cristo. Y es que gracias a la obra perfecta de Cristo, a su obediencia, los muchos, es decir, los redimidos, los escogidos desde antes de la fundación del mundo, seremos constituidos justos. Gloria a Dios por ello. Marca este versículo en tu Biblia si no lo tienes. Hay una tercera razón
que resalta la importancia de la humanidad de Cristo. ¿Por qué es importante que Dios se hiciera hombre? Bueno, hay una tercera razón y es que empatizó con nosotros. Y el hecho de que pudiera empatizar con nosotros es algo que nos trae consuelo y a la vez se convierte en la fuente de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Gracias a que Dios se hizo hombre, Él puede empatizar con nosotros. Hebreos capítulo 4, a partir del versículo 14, también un pasaje conocido por todos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, y esta es la consecuencia, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así que Él puede empatizar con nosotros. Y esta esfera de empatía, esta esfera de comprensión, esta esfera en la que podemos acercarnos con confianza, implica cada aspecto de nuestra vida. No es solo en el área espiritual, no es solo en aquello concerniente a la palabra de Dios, sino que implica todo aspecto. También el aspecto emocional, también ese equilibrio, desequilibrio entre la voluntad y el deseo, todo aquello en lo que puedes sentir cierta debilidad, todo aquello que parece que solo va contra ti, todo aquello que parece que solo sufres tú, el Señor Jesucristo fue tentado en todo. Y queridos hermanos, esto nos trae, como dice el versículo 16, confianza. Porque verdaderamente nuestro recurso es acudir a Él. Y es para todo. No hay una esfera que se le escape de este control perfecto. No hay alguna cosita para la cual tengamos que acudir a ayuda externa, psicología, filosofía, para ser fortalecidos, sino que el oportuno socorro, como dice Reina Valera 60, sino que la ayuda oportuna viene de Cristo. La importancia de la humanidad de Cristo es fundamental porque Él puede empatizar con nosotros y lo hace. Y esto trae ayuda, confianza para nuestro día a día. Y hay una cuarta característica que define la importancia de la humanidad de Cristo. Y es que el hecho de que Dios se hiciera hombre nos da un ejemplo perfecto de obediencia a imitar. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia a imitar. Hay muchos versículos en la Biblia que apuntan a esto. Filipenses capítulo 2, luego estaremos ahí. Efesios capítulo 5, versículo 2. Pero me gustaría resaltar el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Ahí está hablando de la esfera del sufrimiento y dice que en Cristo tenemos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo es el ejemplo perfecto a imitar. Y el hecho de que Dios se hiciera hombre, el hecho de que Dios se encarnara, nos da la garantía de tener alguien a quien mirar, alguien con quien mimetizarnos, alguien a quien demostrar obediencia. Así que, queridos hermanos, sí, Jesús es un ser humano como nosotros y la humanidad tiene implicaciones directas y tremendamente importantes para nuestra vida. Ahora, después de haber dado respuesta a esta pregunta, ¿es Jesús un ser humano como tú y como yo? La siguiente pregunta que puede venirnos es, entonces, ¿es Jesús Dios? Bueno, queridos hermanos, sé que esto todos podríais responder que sí. Sí, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Bueno, ¿por qué podemos afirmar que Jesús es Dios? Podemos dar una respuesta en diferentes perspectivas. La primera de ellas, Jesús hizo cosas que solo Dios puede hacer. Jesús hizo cosas que solo Dios puede hacer. Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3 nos dice que Él creó todas las cosas.
En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿verdad? Y Él estaba antes que todo. Jesús mismo creó todas las cosas. Además, Jesús, y lo podemos ver en Mateo capítulo 8, mandaba, tenía poder sobre la naturaleza. Nadie que no fuera Dios podría hacer eso. Recuerda Mateo capítulo 8, cómo Él calmó la tempestad. Todos fueron a Él corriendo, perecemos, y Él dijo una sola palabra y calmó la tempestad. De acuerdo con Hebreos capítulo 1 y versículo 3, Él es el sustentador del universo, Él sostiene todas las cosas. Marcos capítulo 2, los versículos del 1 al 11, vemos como el Señor Jesús perdonó pecados. Nadie que no fuera Dios podría perdonar pecados. Juan capítulo 5 y versículo 21, Juan capítulo 27 y versículo 29, vemos como Él resucitó a los muertos. Y esto solo alguien que fuera Dios podría hacerlo. Así que Él hizo cosas que solo Dios puede hacer. Pero una segunda respuesta que podríamos dar para afirmar que Jesús es Dios desde el punto de vista bíblico es que Él prometió cosas que solo Dios puede prometer. Él prometió a su pueblo ser suficiente. Él prometió cuidarle en Mateo capítulo 11. Él prometió fortalecernos, darnos poder, consolarnos por medio del Espíritu. Él prometió pastorearnos, fíjate, y esto es a lo largo de todos los evangelios, vemos como Él alude a su pueblo como mis ovejas. Él es el buen pastor. Y además Él prometió responder a la oración. Esto, alguien que no sea Dios no podría hacerlo. Afirmamos también que Jesús es Dios porque Él resucitó de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 4, Primera de Corintios 15. Él venció a la muerte. Además, el Señor Jesús declaró ser igual al Padre. Declaró ser igual al Padre. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 9. Juan capítulo 14, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, versículo 9. Sí, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Juan capítulo 5, versículo 21, lo hemos leído anteriormente, pero también el versículo 23. Dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que Él no solo declaró ser igual al Padre, sino que Él mismo declaró ser Dios. Recuerda Juan capítulo 8 y versículo 58. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y aquí está diciendo que Él es Dios. Y de la misma manera lo leemos en Mateo capítulo 26, los versículos 63 al 66. Y por supuesto, Él es Dios y se ve en la relación que Él tenía con el Padre. La Biblia afirma, Colosenses capítulo 1 y versículo 15, que Él es la imagen y la representación plena del Dios invisible. Juan capítulo 17, versículo 5, Él comparte la gloria eterna con el Padre. Así que, queridos hermanos, por supuesto, el Señor Jesús es Dios. Llegados a este punto, la siguiente pregunta que podríamos hacernos para entender la naturaleza de Cristo es ¿cómo podemos entender la unión de las dos naturalezas? La naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Cristo. Bueno, hay un principio que debe de tener claro a la luz de la palabra. Y es que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es completamente hombre y es completamente Dios. Colosenses 2 y versículo 9 afirma que en él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vamos a ir ahí a Colosenses capítulo 2.
Es un versículo muy bueno para darle luz a esta idea de la dualidad de naturaleza en una persona. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Bueno, esa idea de corporalmente habla de un cuerpo físico, palpable, y es en Cristo. Y dice que en él reside toda la plenitud de la deidad. O sea, en ese cuerpo físico reside toda la plenitud de la deidad. Y esa palabra ahí, plenitud, podríamos asimilarla y ponernos en nuestra mente la idea de un vaso totalmente lleno de agua, hasta arriba, hasta el colmo de agua, hasta tal punto que si cayera una gota más, el vaso se desbordaría. Así es de completamente Dios el cuerpo de Cristo. Esa es la idea. Una gota más y rebosaría. Así de completo, de pleno, es la deidad de Cristo en forma corporal. Pero hay un pasaje, y es el que vamos a ver de forma breve, en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 8. Y será en este texto donde intentemos entender la unión de las dos naturalezas. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, un pasaje que seguro conoces. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, el contexto, la carta de Filipenses, sabes que es la carta del gozo, y en el contexto de Filipenses vemos un llamado a la unidad. Filipenses capítulo 4 presenta a dos mujeres que están en conflicto, Evodia y Síntique, y él dice que la solución para ese conflicto es traer unidad. Fíjate, capítulo 1, versículo 27. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Así que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le hace un llamado a la unidad. Bueno, ¿cómo podrían estar unidos? Por medio de la humildad. La unidad no va a venir por medio de ceder ante determinadas cuestiones. Bueno, aquí es mejor lo que tú dices. Aquí podemos hacer una pequeña concesión al pecado. Aquí vamos a no darle importancia a esto. De esa manera no conseguiremos la unidad en la iglesia ni la unidad entre los cristianos, sino que será por medio de tener una misma verdad. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículo 2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esto es verdaderamente la unidad. Y lo que está diciendo el pasaje que hemos leído anteriormente a partir del versículo 5 es que nuestra mente debe de estar en esta línea. Debemos de tener la mente de Cristo. Y por eso el versículo 5 empieza con una exhortación. Haya pues en vosotros. Haya pues en vosotros. ¿Y qué es lo que vemos cuando vemos las dos naturalezas en este pasaje? Varias consideraciones. En primer lugar, el versículo 6 nos dice que Jesús existía eternamente como Dios. Fíjate, el cual, aunque existía en forma de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él continuamente existía como Dios. Él ya era Dios, es Dios y será Dios. Pero Él no insistió en conservar los privilegios y los beneficios de su deidad, sino que sigue el versículo y dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó. Asimismo se despojó,
Es decir, asimismo voluntariamente se despoja de todos los beneficios y los privilegios inherentes a su divinidad, siempre conservando su gloria y la plenitud de su deidad. Pero se despoja de esos privilegios hasta el punto de que sigue el versículo 7 y dice, tomando forma de siervo. Jesús toma la forma de siervo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que añade de una vez y para siempre la naturaleza humana a su persona divina. Es decir, cuando el texto dice toma forma de siervo, lo que está diciendo es que añadió de una vez y para siempre la naturaleza humana a su persona divina. Fue un hombre auténtico, es un hombre auténtico y así permanecerá por toda la eternidad. ¿Cómo se despojó? Bueno, añadiendo humanidad a su deidad. Y esto es una humillación tremenda. Pero sigue el pasaje y dice, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús vivió en completa obediencia y dependencia del Padre. Bueno, ¿cómo podemos entender esta dualidad de naturaleza? Podemos afirmar que la segunda persona de la Trinidad añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana, perfecta y normal, pero que no contenía pecado. De tal manera que ninguna de las naturalezas, ni la naturaleza humana, ni la naturaleza divina, se ve alterada de ninguna forma. Podemos afirmar que hay dos naturalezas, una naturaleza divina, una naturaleza humana, y que están unidas en una única persona, la persona de Cristo. Su naturaleza humana es real y perfecta, y su naturaleza divina es completa y plena. Hay una unión de esas dos naturalezas en una única persona. Dos naturalezas que no están alteradas, dos naturalezas que no están combinadas. 100% hombre, 100% Dios. No es 60% Dios, 40% hombre, no, 100% hombre, 100% Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Querido hermano, entender esto puede llegar a resultar algo complejo. Además, el tiempo me absorbe en cierta medida y llevo luchando con esto durante toda la semana, pero no debemos de ir más allá de esto. Esto es lo que la Biblia nos dice acerca de la naturaleza de Cristo. Pero sí me gustaría dejar un mensaje más allá de esto. Y es que verdaderamente lo que vemos en estos versículos que hemos leído, que exaltan a Cristo, que es un pasaje que nos fascina de principio a fin, Filipenses capítulo 2, verdaderamente es una exhortación. Lo que nos está llamando es a imitar a Cristo. Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo aquí el pasaje es que tenemos que imitar los pasos de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo, queridos hermanos? Y este es el mensaje de la Navidad. Aquel que estaba exaltado sobre todo, aquel que estaba por encima de todo, exaltado sobre todo, en gloria, pasa a ser siervo de hombres. Toma forma humana, como tú y como yo. Y esto es un ejemplo de humillación tremenda. Y no solo se hizo hombre como tú y como yo, sino que fue a la cruz y sufrió una muerte horrenda entre malhechores, crucificado por nuestro pecado. Así que cuando vemos este pasaje, vemos a primera vista el ejemplo de la humildad de Cristo. Bueno, ¿queremos verdaderamente unidad?
La unidad reside en no buscar mi propio beneficio, en no buscar mi propio interés, sino en cómo puedo servir a los demás. Así que cuando viene a nuestra mente la idea de la Navidad, lo que también viene a nuestra mente de manera implícita es una exhortación, una palabra de ánimo para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, podamos humillarnos y servir a los demás de una manera plena y abnegada, así como Cristo lo hizo. Recuerda, y lo veíamos la semana pasada, el Señor Jesucristo cargó en la cruz con tu pecado. El Cordero perfecto, sin mancha, cargando con tus culpas. Eso es el verdadero mensaje de la Navidad. Y gracias a Dios, este pasaje de Filipenses 2 sigue y termina de una forma plena. Fíjate lo que dice el versículo 9. Y esto trae ánimo para nosotros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y ahora vemos, después de su humillación, su exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y este Jesús que nació en Belén, que fue un bebé, que tiene un cuerpo humano como tú y como yo, que es 100% hombre, que es 100% Dios, ahora está exaltado en gloria. Y vivimos con la esperanza de que nosotros también viviremos con Él por toda la eternidad. No por nada que nosotros hayamos hecho, no por ninguna obra buena que hayamos ganado el favor de Dios, sino que por gracia fuimos salvados. Y esto cambió nuestra forma de ver la perspectiva actual. Y también el enfoque, como vemos la Navidad. Así que, queridos hermanos, que el estudiar estas verdades a la luz de la Escritura nos anime a seguir conociendo más a nuestro Salvador, conociendo más a Cristo, podamos vislumbrarlo a través de su palabra, los tremendos tesoros que de Él se extraen, y podamos adorarle por quien verdaderamente Él es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, a medida que nos acercamos a conocer la naturaleza de nuestro Salvador, vemos que podríamos no terminar nunca, Señor, y Señor, perdona lo que se haya podido quedar en el aire o tocado de una manera superficial, Señor, pero te alabamos, te adoramos, Señor, reconociendo que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, 100% hombre, 100% es Dios, 100% Dios, y que era tremendamente necesaria que esa encarnación, que esa concepción milagrosa se llevara a cabo para la expiación de nuestro pecado, para nuestra justicia representativa, Señor, para tener a alguien que empatizara, que pudiera compadecerse de nuestras debilidades y para tener el ejemplo perfecto a imitar. Señor, a medida que inquirimos y nos profundizamos en este precioso tema, nos humillamos, Señor, al ver el perfecto ejemplo de humildad, como el Dios exaltado sobre todo se humilla hasta tal punto de tomar forma de siervo en semejanza a los hombres, después de ser azotado, burlado, acabar en aquella cruz cargando con mi pecado. Señor, no hay
palabras para expresar la gratitud que hay en nosotros por esto, reconociendo, Señor, que a menos que aquella obra perfecta hubiera tenido lugar en la cruz, aún estaríamos perdidos a causa de nuestro pecado. Señor, ayúdanos a imitar ese ejemplo de humildad en el servicio negado a otros. Y gracias, Señor, por tu resurrección de entre los muertos al tercer día. Señor, venciste a la muerte y ahora estar en un lugar exaltado. Tremendo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a meditar en esta realidad a medida que eh, llegan estas fechas señaladas, Señor, en el calendario, para que verdaderamente mantengamos nuestro enfoque en ti. Señor, te damos a ti toda la gloria que solo tú mereces. Y todo esto lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que toda rodilla se doblará, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.